Hola, gracias por sintonizar otra vez el zumbido del moscardón. Hace unos días escribía que no podemos juzgar de corrupto al presidente, así entre comillas y en minúsculas, solo porque ha quedado demostrado que Manuel Bartlett y Citlali Ibáñez Camacho o Yeirit Kolpolemsky, como quiera usted llamarle, lo son. Las acciones corruptas de los dos, o de 10, o de 100, o de 1000 miembros de Morena no representan la reputación de los millones de afiliados a ese controvertido partido político compuesto de la escoria de todos los demás. Sin embargo, no hemos escuchado del dueño de Morena, es decir, de Don López, un deslinde de los actos de corrupción en su gobierno por parte de uno de esos cachorros de la transformación de Cuarta, el hijo de Bartlett, ni tampoco ha dicho ni pío en el escandaloso fraude al interior de su criatura de Morena. El que cae otorga, dice la sabiduría popular. Por eso el líder del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, hace bien en dos cosas. Primero, deslindarse de los priistas que por su acción o por omisión hayan infringido la ley. Y segundo, que ponga todos los documentos a disposición de la Fiscalía Federal relacionados con el fraude que presuntamente cometió César Duarte Jaques. Así como no todos los de Morena, incluido Don López, son cómplices de Bartlett y de Iricol, así tampoco todos los priistas son cómplices de los gobernadores de ese partido que están purgando una condena en alguna de las cárceles del país por peculado o por los delitos que se les imputen. El PRI, tanto como Andrés Manuel, tiene una capacidad impresionante para reinventarse. Don López fue priista, después perredista, luego creó su propio partido para hacerse de recursos y de una candidatura segura. El PRI ha gobernado el país con varias siglas, el PRM, el PNR y finalmente el PRI ha perdido la presidencia de México en 2 ocasiones y se ha vuelto a reinventar para estar vigente. Si Andrés Manuel tiene en el Congreso y en algunos estados de la República aliados bien definidos, esos son, además de sus incondicionales, los priistas y sus rémoras, que son los del verde ecologista. El PRI sabe jugar bien de comparsa mientras las acciones sirvan a la gente, pero cuando debe enseñar los dientes y sacar las garras, sabe hacerlo muy bien. Alejandro Moreno Cárdenas es un joven político campechano que no solo es líder nacional del PRI, también representa una generación de políticos nuevos que fueron preparados e instruidos en las mejores escuelas del orbe para trabajar por este país y claro que miden sus pasos para estar en cada jugada política nacional pisando fuerte. Deslindarse del pasado es algo que deben hacer porque los errores de quienes gobernaron México bajo las siglas del PRI no representan ni al instituto político como tal, ni a millones de mexicanos militantes y simpatizantes de ese instituto político. La cara del PRI no debe ser la de los Bartlett, de los Monreal, de los Lozoya, de los Videgaray, de los Peña, de los Osorio Chong, de los Duarte, de los Villanueva, de los Hank. El rostro del PRI debe ser de personajes nuevos, calificados, preparados, expertos en la administración pública y con un gran sentido social. Políticos sensibles, sencillos, que puedan acercarse a la gente aún y con la carga que las siglas del PRI representan bajo su personalidad. Esa losa deben de saber llevarla a cuestas. La cara del PRI entonces debe ser de una oposición pensante que avale y apoye decisiones del gobierno federal que vayan en pro del desarrollo de México y los mexicanos y repruebe fuertemente cada error que pueda asumir al país en un hoyo sin salida. Ningún partido político ha tenido la capacidad de ser una oposición inteligente y ese liderazgo lo deben asumir los priistas que hoy están al frente de este instituto político porque la única oposición visible es la del Partido Acción Nacional y específicamente el expresidente Calderón, pero más que una oposición es una confrontación la que vemos a diario con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así, México así no puede crecer. Por eso es bueno que Alito Moreno comience a verse en el concierto nacional como una oposición inteligente, propositiva, progresista, puntual, objetiva, que busque con sus hechos y con sus dichos construir una nueva realidad partidista que alcance una muy buena votación en 2021 y tenga una representación en el Congreso que le permita seguir construyendo la grandeza de México. Me parece que ninguno de los priistas de esta nueva generación piensa diferente a ellos. Ellos saben cuál es el mejor camino, aunque para eso tengan que reconocer que hubo y quizá haya militantes del partido que no sean dignos de su declaración de principios y de sus documentos básicos.
y primero lo primero, reconocer esos errores y deslindarse de quienes los cometieron. Muchas gracias.